Hola gramaticales, bienvenidas y bienvenidos a esta microclase. Hoy trabajaremos sobre algunas orientaciones para la elaboración de un glosario. ¿De qué hablaremos en esta microclase? Como pueden ver en pantalla, el tema principal es en qué consiste un glosario y qué caracteriza a los elementos que lo componen, que son las entradas. Y al final hablaremos de algunas pistas que nos servirán para construir esas entradas o glosas. Pero este no es el único objetivo de la microclase. Junto con el tema principal, la idea es que ustedes puedan ver cómo podemos analizar un texto empleando algunos de los aspectos que trabajamos en la separata textual. Por ejemplo, vamos a definir el glosario desde el punto de vista de la situación de enunciación. Y por otro lado, veremos también cuáles son los elementos que componen una entrada desde el punto de vista de lo compositivo y estilístico. Qué recursos intervienen, qué secuencias textuales se suele emplear, etc. Desde la perspectiva de su etimología, la palabra glosario tiene su origen en el latín, donde reconocemos la existencia de dos palabras, glosa y glosarium. Glosa, que significa palabra oscura, a la cual se suma el sufijo arium, que indica lugar para guardar cosas. Entonces, un glosario podría ser definido metafóricamente como un espacio, como un cofrecito donde van a parar esas palabras oscuras de difícil comprensión. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice nuestra vieja amiga la RAE acerca de en qué consiste un glosario? Podemos ver que hay dos definiciones que presenta la RAE. La primera, que define el glosario como un catálogo de palabras de una misma disciplina, de un mismo campo de estudio, de una misma obra, etcétera, definidas o comentadas. Y luego aparece un segundo sentido relacionado con el conjunto de glosas o comentarios normalmente sobre textos de un mismo autor. Esto que ven ustedes aquí en pantalla es un ejemplo del segundo sentido que presenta el diccionario de la RAE. Es un fragmento de la página 72 de las glosas emilianenses del libro 60. Precisamente constituye uno de los primeros vestigios escritos, digamos, que se puede rescatar del uso del español antiguo una vez que ya deja de usarse el latín. Justamente este tipo de glosa se utilizaba para entender el sentido de los escritos en latín y presentaba anotaciones en relación con el significado de alguna palabra o para comprender la estructura gramatical de alguna expresión. Un segundo ejemplo del uso de glosas para esclarecer el sentido de un texto está en el caso de las glosas o anotaciones al margen que tanto ustedes como nosotros hacemos en los textos que usamos para estudiar. Bueno, pero no nos vayamos tan lejos de nuestro tema original, que es definir un glosario y ver cómo son las entradas o glosas que lo componen en relación con ese primer significado que presenta la RAE, es decir, el glosario como catálogo de términos que se define. Un glosario es un portador de pequeños textos explicativos a los que llamamos entradas o glosas, y los cuales se encuentran ordenados alfabéticamente. Todo glosario va a remitir a otros textos o a esferas de la actividad o campos de estudio en relación con los cuales define términos. La finalidad de un glosario es hacer más comprensible el sentido y el uso de los conceptos que presenta. Quien elabora y enuncia un glosario es llamado glosador, y el espacio de circulación puede ser privado, cuando el glosador elabora el glosario para su uso personal; semipúblico, cuando por ejemplo puede ser que forme parte de un trabajo práctico, entonces quienes lo leen son muy pocas personas;
o de circulación pública cuando un glosario se transforma, por ejemplo, en un libro editado. Veamos ahora qué aspectos componen una entrada o glosa desde el punto de vista de lo compositivo y lo estilístico. Una entrada de glosario presenta una estructura binaria que abarca el concepto que será definido y su explicación. Ocasionalmente entre ambos puede aparecer alguna abreviatura que remita a la esfera de uso del concepto. Predominantemente una entrada contiene bases y secuencias textuales expositivas, tanto en su aspecto sintético como en lo analítico. Y puede haber, junto con lo expositivo, algunas secuencias descriptivas o narrativas. En cuanto a la intencionalidad y las funciones del lenguaje, predominan la referencial y la metalingüística, esto desde el punto de vista de la propuesta de Roman Jakobson, y también podemos pensar en un predominio de las funciones ideacional y textual según Halliday. Finalmente, en cuanto a las estrategias discursivas y recursos que pueden aparecer en una entrada de glosario, podemos encontrar definiciones, descripciones, comparaciones, ejemplos, análisis de componentes, citas de autoridad, etc. Veamos ahora un ejemplo de entrada de glosario, en este caso para el término cohesión, para entender cómo funciona todo lo antedicho. Lo primero que aparece es el término que será definido, resaltado con el uso de mayúsculas y negrita. Y luego se despliega toda la explicación. Lo primero que aparece es la referencia al campo de estudio en el cual es empleado este término y podemos ver 3 párrafos que despliegan la explicación. Leamos juntos la definición, así podemos detectar algunos de los elementos y recursos de la explicación que aparecen. Constituye una de las propiedades que contribuye a que un pasaje verbal sea considerado un texto, esto es, una unidad de lenguaje en uso dotada de sentido y con carácter de totalidad. En este primer párrafo encontramos una definición que se apoya en una secuencia explicativa sintética que presenta de manera global en qué consiste este concepto, este término, y luego presenta una reformulación, en este caso para la palabra texto. Veamos el segundo párrafo. Se trata de una propiedad relacional que se logra mediante recursos que, cito a Menéndez, lo que hacen es anclar, enganchar las distintas partes del texto que se encuentran diseminadas en su interior en las distintas cláusulas que lo realizan. Fin de cita. En este caso, el recurso más sobresaliente es el de la cita de autoridad. Pero además también el texto en la parte resaltada en negrita lo que hace es focalizar en una propiedad importante y central de este término definido, que es la cohesión. En el tercer párrafo se presenta una explicación de tipo analítico, lo que se ve en el despliegue de elementos o recursos que caracterizan a la cohesión. El tercer párrafo dice así: las relaciones entre los elementos de un texto se pueden establecer a través de recursos lexicales, repetición, sinonimia, palabra general, colocación, y recursos gramaticales, elipsis, referencia, sustitución y conexión. Bien, hasta aquí llegamos con la explicación de esta clase. En síntesis, ¿qué es lo que vimos hoy? Definimos qué es un glosario, en principio desde el punto de vista etimológico y luego a partir de una definición del diccionario de la RAE. Pero luego avanzamos en esa definición a partir de categorías que tienen que ver con el campo de estudio de la gramática textual. Precisamente de la separata que elaboramos en relación con lo textual,
tomé algunos elementos para hacer la explicación de en qué consisten las entradas de glosario. Esto es, vimos algunos aspectos de la situación de enunciación del glosario, de la entrada del glosario, y aspectos de lo compositivo y estilístico. De fondo de esta diapositiva pueden ver ustedes los materiales bibliográficos a los que recurrimos para esta explicación, que bueno, ustedes también seguramente van a leer con profundidad. Ojalá que estas explicaciones les sean de ayuda en el momento que tengan que construir sus propios glosarios. Será entonces hasta la próxima clase. Nos vemos.